El día más humillante llegó cuando me invitaron a una cena. Yo juraba que esa noche Ramiro, mi novio, me pediría matrimonio frente a mis amigos, mis padres y por supuesto frente a Raquel, mi hermana mayor. Estaba nerviosa, emocionada, con el corazón latiendo fuerte. Pero lo que nunca sospeché fue que en lugar de recibirme con un anillo, Ramiro se arrodillaría frente a mi hermana y le pediría matrimonio a ella, justo ahí, frente a todos, mientras yo me quedaba en shock, con el alma hecha pedazos. Él explicó que Raquel era mejor que yo en todo, que siempre lo había sido, y que yo no había sabido valorarlo. Todo era parte de un plan perverso, que los dos habían armado. Pero la mente maestra siempre fue Raquel. Quizás suene extraño, pero para que entiendan cómo se llegó a ese punto, necesito retroceder un poco y contarles cómo fue crecer siendo la hermana menor de Raquel. Desde que tengo memoria, Raquel siempre brillaba más que yo. No lo digo con rencor, lo digo porque era verdad. Ella era la niña bonita, la que tenía la sonrisa perfecta, el cabello largo y brillante, la que todos en la familia alababan porque iba a ser modelo, o porque tenía una gracia natural para caerle bien a la gente. Yo, en cambio, era la hermana tímida, la que prefería leer en lugar de llamar la atención, la que no destacaba en nada especial. Nuestros padres trataban de no hacer comparaciones, pero, aunque no lo dijeran en voz alta, yo sentía esa diferencia. En las reuniones familiares siempre escuchaba: Raquel, qué bonita está, Raquel, qué bien baila, Raquel tiene muchos amigos. Y yo me quedaba ahí, con una sonrisa incómoda, sintiendo que nunca iba a estar a su altura. Raquel, claro, lo sabía. Y en lugar de apoyarme, siempre usaba eso para hacerme sentir más pequeña. Cuando íbamos juntas a la escuela, me decía al oído: Luna, nadie te mira porque estás a mi lado. Mejor quédate callada. Y sí, la mayoría del tiempo me quedaba callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque pensaba que, de todos modos, nadie iba a escucharme. Con el tiempo, esa dinámica se volvió costumbre. Raquel era la protagonista, la que se llevaba todas las miradas, y yo era simplemente la hermana de Raquel. Hasta cuando yo intentaba tener amigos propios, ella aparecía y mágicamente se convertía en el centro de atención. Había algo en su manera de hablar y moverse que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. En la adolescencia, esa diferencia se hizo todavía más evidente. Raquel tuvo muchos novios desde muy joven. Todos la trataban como una reina. Le llevaban flores, la llenaban de regalos, la esperaban a la salida de clases con detalles románticos. ¿Y yo? Bueno, yo apenas tuve un novio que ni siquiera fue algo serio. Era más un intento de sentirme parte de lo que las demás chicas vivían que una relación verdadera. Y aquí es donde quiero detenerme un segundo. La envidia de Raquel no empezó porque yo tuviera algo mejor que ella. Ella ya lo tenía todo: belleza, popularidad, admiración. Pero aún así, parecía que no podía soportar la idea de que yo consiguiera algo estable, real y duradero, porque sus novios, por más detalles que tuvieran, siempre se iban después de un tiempo. La buscaban, sí, pero solo para pasar un buen rato. En cambio yo, la invisible, encontré a alguien que me miraba de verdad, que se interesaba por mis palabras, que me hacía sentir especial, sin necesidad de presumirlo. Y eso, para Raquel, fue imperdonable. Volviendo a mi infancia, hubo muchos momentos en los que sentí que Raquel disfrutaba verme insegura. Recuerdo una ocasión, yo tendría como 12 años y ella 17. Estábamos en una fiesta familiar y alguien me preguntó qué quería ser de grande. Antes de que pudiera responder, Raquel se adelantó y dijo riendo: ¿Ella? Nada, ella no sirve para eso. Yo voy a ser modelo o actriz, ya verán. Todos rieron, incluso algunos tíos que seguro pensaron que era una broma inocente. Pero yo no lo sentí así. Esa noche lloré en silencio, preguntándome por qué mi propia hermana tenía que rebajarme cada vez que podía. Esa dinámica nunca cambió. Con los años, yo aprendí a no esperar nada de ella.
ni apoyo, ni complicidad, ni cariño verdadero. Nuestra relación estaba marcada por la competencia que ella misma había creado, aunque yo nunca quise competir. Yo solo quería vivir mi vida tranquila, sin comparaciones. Pero al final, esa comparación que tanto me persiguió de niña fue lo que desencadenó todo el desastre que les conté al inicio. Raquel no soportó verme feliz. No soportó que el chico que parecía no tan especial para ella fuera el que me diera la felicidad que sus novios nunca le dieron. Y su manera de solucionarlo fue la más cruel: destruirme frente a todos, ridiculizarme y hacerme sentir menos una vez más, como cuando éramos niñas. Solo que esta vez, el golpe fue mucho más fuerte. Todo empezó una noche que, en teoría, iba a ser como cualquier otra de esas ocasiones en que Raquel me invitaba solo para lucirse. Ella tenía planeada una fiesta con sus amigas y para mi sorpresa me dijo: «Luna, ¿quieres venir conmigo?». No era común que me invitara a sus planes. Generalmente me dejaba de lado porque decía que yo era aburrida o que no tenía nada que aportar en reuniones sociales. Así que cuando lo hizo, me quedé desconfiada. Al principio, pensé que quizás se trataba de un capricho, que solo me quería llevar para hacerme sentir fuera de lugar frente a todas sus amigas. Pero aún así acepté, porque una parte de mí pensaba: ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si quiere acercarse a mí? La fiesta era en la casa de una de sus mejores amigas. Todo estaba decorado con luces, música fuerte y gente riendo en cada rincón. Raquel, como siempre, entró con la seguridad de alguien que sabe que todas las miradas van hacia ella. Yo caminé detrás, sintiéndome invisible como de costumbre. Pero ahí fue donde lo conocí. Ramiro. Él no destacaba físicamente entre los demás. No era de esos chicos que te atrapan a primera vista por su apariencia. De hecho, comparado con los amigos de Raquel, que parecían modelos sacados de una revista, Ramiro era bastante común. Tenía el cabello un poco despeinado, una camisa que ni siquiera parecía nueva y unos tenis gastados. Sin embargo, había algo en él que de inmediato llamó mi atención: la forma en que sonreía. Esa sonrisa no era fingida, no era de esas sonrisas que se usan para impresionar. Era sincera, ligera, como si disfrutara simplemente de estar ahí. Recuerdo que la primera vez que hablamos fue porque accidentalmente choqué con él mientras intentaba buscar un lugar donde sentarme. Me disculpé de inmediato, algo nerviosa, pero él respondió con una broma: «Tranquila, me pasa todo el tiempo. Soy como un imán para los choques accidentales». No pude evitar soltar una risa. Fue un comentario simple, pero rompió la incomodidad que sentía en ese momento. Desde ahí empezamos a conversar. Y lo curioso fue que, a diferencia de los demás, Ramiro no parecía impresionado por Raquel, ni por sus amigas. No estaba tratando de llamar la atención de la chica más guapa de la fiesta, ni de presumir nada. Él simplemente estaba presente, siendo él mismo. A medida que pasaba la noche, descubrí que Ramiro tenía un humor muy particular. Contaba anécdotas de su vida diaria con una gracia que hacía que cualquiera se riera, no porque fueran historias increíbles, sino porque sabía cómo relatarlas de manera divertida. Además, era amable, atento y, lo más importante, me escuchaba. Yo estaba tan acostumbrada a estar a la sombra de Raquel, que, al principio, me sorprendía que alguien se interesara genuinamente en lo que yo decía. Si mencionaba un libro, él me preguntaba más sobre él. Si compartía un pensamiento, él respondía con algo que me hacía sentir que estaba siendo tomada en serio. Era una sensación nueva para mí, y poco a poco me fui soltando, dejando de lado la timidez que siempre cargaba. Lo gracioso es que, esa misma noche, Raquel ya estaba molesta conmigo. Lo noté en sus gestos, en la forma en que nos miraba de reojo. Ella estaba acostumbrada a que los chicos se fijaran en ella, no en mí, y aunque Ramiro no parecía tener intenciones románticas en ese momento,
El simple hecho de que estuviera prestándome atención a mí en lugar de a ella fue suficiente para incomodarla. En un momento incluso se acercó y me susurró: «No te ilusiones, Luna, solo estás siendo amable contigo». Me dolió escuchar eso, pero decidí ignorarlo. Esa noche no quería que nada me arruinara la pequeña chispa de alegría que estaba sintiendo. Con el paso de las semanas, Ramiro y yo seguimos en contacto. Al principio eran mensajes casuales. Un «¿Cómo estás?», un meme gracioso, un comentario sobre alguna canción que estaba de moda. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más largas, más profundas. Yo empezaba a sentir que no solo había encontrado a alguien que me escuchaba, sino a alguien que realmente me entendía. Recuerdo la primera vez que salimos a solas. Fue a un café pequeño en el centro de la ciudad. Nada lujoso, nada de esos lugares caros a los que solían invitar a Raquel sus novios. Pero para mí fue perfecto. Hablamos durante horas, sin darnos cuenta de cómo pasaba el tiempo. Esa noche, al regresar a casa, sentí una emoción distinta, como si algo nuevo y bonito estuviera comenzando en mi vida. Por supuesto, Raquel no tardó en mostrar su desagrado. Cada vez que me veía con Ramiro, hacía comentarios sarcásticos. «¿De verdad ese es tu tipo?», decía entre risas. «Yo pensaba que te gustaban los chicos guapos, no los simples». Sus amigas también hacían comentarios, y yo sabía que era porque Raquel se los había metido en la cabeza. Pero nada de eso importaba, porque cada día que pasaba con Ramiro me confirmaba que él no era simple. Al contrario, era único en su manera de ser, en su forma de ver la vida, y eso me hacía sentir más valorada de lo que nunca me había sentido. Con el tiempo, nuestra amistad se convirtió en algo más. Ramiro comenzó a escribirme pequeñas cartas, a darme detalles sencillos pero llenos de significado. Una flor, un chocolate, una nota escondida en mi cuaderno, cosas que quizás para otros eran insignificantes, pero para mí eran todo. Y ahí fue cuando la envidia de Raquel comenzó a crecer como una sombra oscura sobre nosotros. Porque, aunque ella nunca lo admitió, estoy segura de que le dolía ver que mi relación avanzaba de manera sana y estable, mientras las suyas seguían siendo superficiales y pasajeras. Esa fiesta, la misma en la que conocí a Ramiro, marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. Lo que yo no sabía en ese momento era que también había encendido la chispa de la envidia más destructiva que Raquel guardaba en su interior. Cuando mi relación con Ramiro empezó a ser más seria, pensé que tal vez Raquel se alegraría por mí. Después de todo, ella había tenido decenas de novios. Había experimentado muchas cosas y, al menos en teoría, debía comprender lo que era estar enamorada. Pero no, desde el principio dejó claro que no soportaba vernos juntos. Todo lo que hacía Ramiro era motivo de burla para ella. Si me regalaba una carta escrita a mano, Raquel decía: «¿En serio? ¿Eso es lo que te emociona? Con mis novios yo recibo perfumes, bolsos de marca y cenas en restaurantes caros». Si Ramiro me sorprendía con una flor o con un chocolate, ella agregaba comentarios como: «¡Qué simple! ¿De verdad crees que con eso demuestra amor?». Incluso cuando nos veía reír juntos, inventaba algún comentario hiriente. Son tan cursis que dan pena ajena. Al principio me dolían sus palabras, pero trataba de ignorarlas. Sabía que mi relación no necesitaba lujos ni apariencias para ser real. Con Ramiro me sentía feliz, y eso era suficiente. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta de que las críticas de Raquel no eran simples bromas pesadas. Eran el reflejo de algo mucho más profundo. Raquel estaba acostumbrada a brillar en todo. Siempre fue la bonita, la deseada, la que todos querían. Pero aunque había tenido muchos novios que la colmaban de regalos, la mayoría de ellos no se quedaban. La trataban como reina al principio, pero después de unos meses la dejaban y seguían su vida sin mirar atrás. Era un ciclo que se repetía una y otra vez. Y aunque ella nunca lo admitía en voz alta,
Yo sabía que eso la frustraba. Por eso, cuando vio que mi relación con Ramiro se fortalecía día a día, no lo soportó. Porque él, sin ser el más atractivo ni el más popular, me estaba dando algo que ella nunca había logrado obtener: estabilidad. Y lo peor para ella era que yo, la hermana que siempre había estado a su sombra, estaba a punto de ganarle en algo que ella creía tener dominado. La envidia de Raquel empezó a crecer como un veneno silencioso. Lo notaba en su mirada, en su forma de hablarme, en la manera en que intentaba hacerme sentir insegura. Y poco a poco ese veneno la llevó a idear un plan retorcido. Todo comenzó con rumores. De repente, algunas amigas de Raquel empezaron a mirarme raro, como si supieran algo de mí. Una de ellas incluso me preguntó en tono sarcástico: ¿y cómo está tu otro novio? Yo me quedé confundida, no entendía a qué se refería. Fue ahí cuando descubrí que Raquel estaba diciendo que yo engañaba a Ramiro con otro chico. Al principio pensé que eran solo palabras para molestarme, pero la cosa se puso mucho peor. Un día Ramiro me escribió bastante serio y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Cuando nos vimos, noté que estaba molesto. Me mostró unas capturas de pantalla en las que supuestamente yo estaba chateando con otro hombre. Eran mensajes llenos de insinuaciones, como si yo estuviera ilusionando a alguien más a escondidas. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Sabía perfectamente que nunca había escrito nada de eso. Al principio pensé que era una broma pesada, pero Ramiro estaba demasiado enojado como para que lo fuera. Le juré que no era verdad, que nunca le había sido infiel, pero él estaba lleno de dudas. Y no lo culpo. Los mensajes parecían reales. Lo que yo no sabía era que Raquel había editado esas conversaciones. Había creado un perfil falso con mi foto. Había fabricado pruebas, y luego se las mostró a Ramiro como si fueran auténticas. Pero no se quedó ahí. También editó unas fotos donde parecía que yo estaba abrazando a otro hombre. Eran montajes burdos, pero suficientes para sembrar la duda. Y aunque en el fondo Ramiro quería creer en mí, Raquel se encargó de envenenarle la mente. «Te está usando», le decía. «Yo lo sé porque es mi hermana. Ella siempre ha sido insegura. Y ahora que tiene a alguien como tú, lo único que hace es aprovecharse». Lo convenció de que lo mejor no era hablar conmigo directamente, sino darme una lección. Fue entonces cuando le sugirió la idea más cruel que alguien podría imaginar. El plan era simple, pero devastador: hacerme creer que Ramiro me iba a proponer matrimonio. Organizarían una cena elegante, invitarían a mis amigos más cercanos, a nuestra familia y, por supuesto, a Raquel. Me harían pensar que esa sería la noche más importante de mi vida, cuando en realidad se trataría de mi peor humillación. Porque en ese evento, frente a todos, Ramiro no me pediría matrimonio a mí, sino a Raquel. Sí, la misma hermana que había inventado toda la mentira sería la que se quedaría con el papel de la ganadora. Y para rematar, el discurso planeado era que Raquel siempre había sido mejor en todo, que yo no lo merecía, que había jugado con él. Era un golpe diseñado para destrozarme públicamente. Cuando me enteré de todo después, me costó entender cómo Ramiro pudo prestarse a algo así. Quizás estaba cegado por la rabia, quizás realmente creyó en las mentiras de Raquel, o quizás simplemente se dejó manipular. Durante semanas, Raquel actuó como si nada. Me sonreía en casa, me hablaba de cosas sin importancia, pero en su interior estaba preparando la trampa. Yo, ingenua, me sentía feliz porque pensaba que Ramiro estaba organizando algo especial. Nunca imaginé que mi hermana, mi propia sangre, fuera capaz de llevar su envidia tan lejos. Era un plan frío, calculado y perverso. Y lo peor es que por un tiempo estuvo a punto de funcionar. La cena estaba cada vez más cerca y yo no podía estar más emocionada. Ramiro me había dicho que me arreglara bien, que sería una noche inolvidable. Todo coincidía:
los mensajes misteriosos, las pistas sutiles, incluso la forma en que mis amigas me preguntaban si ya sospechaba algo. Yo lo interpretaba como un secreto bien guardado. Pensaba que, finalmente, Ramiro me iba a pedir matrimonio. Y claro, yo también había imaginado ese momento 1000 veces. Un anillo, una promesa, un futuro juntos. Sentía que mi vida, después de tantos años de estar a la sombra de Raquel, por fin tomaba un rumbo distinto. No era perfecta, pero era mía, y estaba llena de ilusión. Sin embargo, lo que yo no sabía era que todo era un engaño. El día que descubrí la verdad fue casi por casualidad. Una tarde, Raquel estaba en su cuarto hablando por teléfono. Su voz sonaba emocionada, como cuando planeaba algo importante. Yo pasaba por el pasillo y no tenía intención de escuchar, pero entonces escuché mi nombre. Me quedé paralizada. Sí, Ramiro, decía ella riendo. Va a ser perfecto. Luna se va a arreglar, creyendo que es la protagonista, y cuando lleguemos al restaurante, tú te arrodillas frente a mí. Tienes que decirlo, ¿eh? Que yo siempre he sido mejor que ella, que nunca estuvo a mi altura. Va a ser la humillación de su vida. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de oír. Mi hermana, mi propia hermana, estaba planeando usar mi relación para destruirme. Y lo peor, Ramiro estaba de acuerdo. No podía creerlo. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. Seguí escuchando, casi sin respirar. Después de eso, continuó Raquel, yo me encargo de que todos sepan la verdad. Que ella inventaba excusas, que lo engañaba. Ya nadie la va a ver igual. Colgué mi esperanza en 1000 pedazos en ese pasillo. No hubo forma de engañarme más. Todo lo que yo pensaba que era amor se había convertido en una farsa alimentada por la envidia y la manipulación. Esa noche lloré como nunca antes. No solo porque me dolía Ramiro, sino porque me dolía que Raquel, la persona con la que compartí mi infancia, hubiera llegado tan lejos. No era una pelea entre hermanas, no eran simples celos, era crueldad. Al día siguiente tomé una decisión. No iba a quedarme callada. No podía permitir que ese plan siguiera adelante. Fui directamente con mis padres y les conté todo. Les relaté lo que había escuchado, cómo Raquel estaba fabricando pruebas falsas, cómo me había difamado y cómo planeaban humillarme en esa cena. Al principio se quedaron en shock, incapaces de reaccionar. Mi madre incluso pensó que estaba exagerando, pero cuando les mostré algunas de las capturas que Ramiro me había enviado y les expliqué cómo coincidían con lo que escuché, comprendieron la magnitud del daño. Vi en sus ojos algo que pocas veces había visto: decepción hacia Raquel. Mi papá estaba furioso, tanto que esa misma noche llamó a Raquel y le exigió explicaciones. Ella, como siempre, se hizo la víctima. Lloraba, decía que yo inventaba cosas porque le tenía envidia, que Ramiro era libre de elegir con quién estar. Pero por más que intentara manipular, ya no podía esconder lo evidente. Lo curioso es que incluso después de que mis padres la enfrentaron, Raquel seguía convencida de que no había hecho nada malo. Se justificaba diciendo que todo era una broma, que no lo había pensado en serio. Pero yo sabía la verdad. Lo había planeado con detalle, con malicia, con el único objetivo de destruirme. En ese momento comprendí algo que cambió mi vida para siempre. No podía seguir viviendo bajo la sombra de mi hermana. No podía seguir esperando que un día ella cambiara, que un día dejara de querer verme caer. Tenía que liberarme. Fue entonces cuando decidí independizarme. No fue fácil. Tenía miedo, dudas, e incluso me preguntaba si podría sola. Pero la idea de seguir compartiendo techo con alguien que me odiaba al punto de inventar pruebas falsas contra mí me parecía insoportable. Mis padres, aunque dolidos, respetaron mi decisión. Me ayudaron con lo básico para mudarme: unas cajas, algo de dinero y muchos consejos. No sabían cómo arreglar la relación entre nosotras, y yo tampoco quería intentarlo más.
En cuanto a Ramiro, después se dio cuenta de todo. Descubrió que las pruebas eran falsas, que había caído en el juego de Raquel. Pero ya era demasiado tarde. Para mí, él dejó de ser esa persona amable y graciosa que conocí en aquella fiesta. Lo único que veía cuando lo recordaba era alguien que prefirió humillarme en lugar de confiar en mí. Y no podía perdonarlo. Raquel, por su parte, siguió en su papel de víctima. Lloraba frente a la familia. Decía que yo la había abandonado, que siempre había intentado ser una buena hermana. Pero la verdad es que por dentro no soportaba que yo hubiera tomado el control de mi vida. Y aquí es donde todo cambió para mí. En lugar de sentirme derrotada, me sentí libre. Ya no tenía que soportar sus críticas. Ya no tenía que competir en una carrera en la que nunca quise estar. Por primera vez, mi vida era mía, sin la sombra de Raquel detrás de cada paso. La humillación que ella había planeado nunca ocurrió. En su lugar, ocurrió algo mucho más poderoso. Descubrí mi fuerza. Entendí que no necesito la aprobación de mi hermana, ni la validación de un novio, ni el aplauso de nadie más para sentirme valiosa. Ese fue el inicio de mi nueva vida. A veces, la vida nos pone frente a personas que, aunque compartan nuestra sangre, no comparten nuestro bienestar. Aprendí que la envidia y la crueldad no se combaten con venganza, sino con distancia y amor propio. Alejarme de Raquel fue doloroso, pero también fue el inicio de mi libertad. Porque al final, quien realmente merece quedarse en tu vida es quien te suma, no quien se dedica a restarte. Pero ahora me gustaría leer tu opinión. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Conoces a alguien que esté pasando por algo similar? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame tu respuesta en los comentarios, estaré leyéndote. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video.